Atención. Llegada del señor general de brigada Germán Carlos Carrillo, presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla, de dignas autoridades civiles y militares. Se inicio a la ceremonia de conmemoración por el 75º aniversario del natalicio del gran mariscal del Perú, Ramón Castilla y Marquesado. Himno nacional del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Lectura del credo patriótico a la gloria del gran mariscal del Perú, Ramón Castilla Marquesado. Acto a cargo del señor coronel, Ejército Peruano, Mario Lucero Huevo, miembro del Consejo Directivo del Instituto Libertador Ramón Castilla. Creo en ti devotamente, gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, eximio militar y estadista patriótico, libertador de negros y esclavos y paradigma en el cumplimiento de la ley. Creo en ti, excelso soldado de la ley, por tus grandes virtudes morales y profesionales, como militar y extraordinario gobernante. Creo en ti, porque siempre enamoraste la bandera de la justicia, fuiste tenaz y comprensivo, dominador y generoso, rebelde contra los abusos y humano contra el rigor de la sanción. Creo en ti, por tu intransigencia y valor para servir a la patria en peligro
en las batallas y combates en que participaste, defendiendo la constitucionalidad y soberanía del país. Creo en ti, porque tu amor a las armas te alistaste como cadete voluntario en el Cuerpo de Caballería Dragones de la Frontera cuando aún tenías 16 años de edad. Creo en ti, porque demostraste al Perú y al mundo tu gran valor, firmeza de carácter y vigor físico al cruzar el continente americano del Atlántico al Pacífico a través de la selva del Mato Grosso para redimir a tu pueblo avasallado. Creo en ti, porque con tu sacrificio y empeño durante tus dos gobiernos llevaste al Perú hacia el progreso y modernidad de la época y sentaste la base para la consolidación de una república libre y democrática. Creo en ti, porque respetaste la libertad de opinión y de prensa, hiciste la guerra al opresor, fuiste escudo de la democracia, baluarte de la ley y del orden, propiciaste la educación de tu pueblo y sufriste tu propio calvario para redimir a tu querida patria. Creo en ti, ilustre tarapaqueño, por tu inigualable amor al Perú, cuando agónico caía vencido por la enfermedad en Timilichi, pidiéndole a Dios que conceda unos meses más de vida para completar tu obra redentora. Creo en ti, gran libertador del Perú, por tu magnánime disposición de socorrer económicamente al generalísimo don José de San Martín y Matorras en el ocaso de su venerable ancianidad. Creo en ti, y lo es tanto, que como tu admirador y miembro del instituto que lleva tu nombre, te prometo continuar exaltando tu gloria inmarcesible hasta que se consuma mi existencia. Por Castilla y el Perú, así sea. Palabras de apertura a cargo del señor general de brigada Germán Jamán Carrillo, presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla. Señores almirantes, generales, representantes de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, señor Reverendo Padre Nieto, presidente de la Academia Nacional de la Historia, señora Olarte de Torretuga, presidenta de la Academia Diplomática, señor general, teniente general, presidente del Instituto de Estudios Aeroespaciales, señor presidente de la Asociación Civil, presidente Castillo, distinguidas damas y caballeros, el Instituto Libertador Ramón Castilla ofrece la presente sesión solemne con el objeto de celebrar el nacimiento del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, quien naciera un día como hoy, 31 de agosto, en el año de 1797. Y lo celebramos en esta su casa que representa para todos nosotros una obligación de
restaurarla y ponerla en valor, porque en ella está fijado un museo de sitio que hiciera posible resaltar la imagen extraordinaria de este insigne personaje del siglo XIX y que representa tanta historia en nuestra patria, tanto recuerdo de las instituciones que él formó, tanto recuerdo de aquellos que merecieron la libertad, tanto recuerdo de aquellos que hicieron posible que nuestro gobierno, nuestro Estado, tome rutas que nos lleven paso a paso, pero al destino de una nación grande y soberana. En esta ceremonia vamos a reconocer con distinciones a la señora embajadora Olarte de Torres Buga, un personaje que en cumplimiento de su servicio diplomático ha extendido la imagen de Ramón Castilla en todos los lugares en los cuales ha participado. Su reconocimiento por este personaje, su entrega que hizo instaurar en la Academia Diplomática de Ucrania un monumento al mariscal Castilla. Méritos suficientes para merecer el reconocimiento con la condecoración más grande que tiene el Instituto Ramón Castilla, que se llama la Medalla Castilla. En esta oportunidad también vamos a reconocer a Hans, el señor Hans Wolfgang Schenke, alemán, dedicado a la investigación de reliquias históricas internacionalmente, y que en esta oportunidad lo incorporamos como miembro de honor por el hecho de estar participando con nosotros y apoyándonos, como que hoy día nos va a hacer entrega de un sable que fuera construido en Alemania en la década de 1860 a 1870, un sable de campaña, un sable que usó Juan Castilla, el hijo del gran mariscal, y que perdió la vida en el combate, en la batalla de Miraflores. Igualmente vamos a incorporar como asociado correspondiente a un señor teniente coronel de nuestra Fuerza Aérea. El discurso de orden en esta oportunidad va a tener una peculiaridad muy especial. Está designada la señora Graciela Castilla Berman. Desgraciadamente, ella reside en Argentina. Desgraciadamente, una grave enfermedad de parte de su madre no le ha permitido estar con nosotros físicamente, pero gracias a este nuevo invento de la comunicación satelital, vamos a tener la oportunidad de verla hablar y de que nos ofrezca su mensaje que con tanto entusiasmo preparó, de que el destino se le puso un tanto difícil en momentos totalmente comprensibles. Permítanme algunas reflexiones
sobre la personalidad del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. La investigación histórica tiende hoy día al reconocimiento, a la búsqueda de la verdad de los hechos y acontecimientos que se sucedieron. Ya no es la historiografía del arte de escribir. Hoy día, y especialmente nuestra institución, está abocada a llegar a la verdad de los hechos. Esa verdad tan compleja en la personalidad de Ramón Castillo. Esa verdad que solo es posible alcanzar si si tratamos que en la persona humana se refleje su realidad histórica. Y la realidad histórica la vamos a encontrar cuando nos imaginemos o reproduzcamos con supuestos lógicos todo lo que pudo acontecer en el entorno en el cual este personaje se desarrolló. No fue fácil la vida del gran mariscal. Y digo no fue fácil porque su entorno fundamental de los casi 70 años que vivió, un entorno que es lo que ocurría en nuestra patria. Nuestra patria venía realizando los esfuerzos para la consolidación de la independencia nacional. Esos esfuerzos de una gesta libertaria que debemos reconocerla, que fue la nación peruana, la primera, la única que enfrentó la conquista y la que a lo largo de los 288 años rechazó la presencia monárquica en nuestro medio, porque quería recuperar esa libertad y esa independencia de ese gran imperio que formó y logró la dinastía incaica. Es entonces, en este entorno, que un 31 de agosto de 1797 nace Ramón Castillo. Y nace dentro de un entorno familiar español realista. Y lógicamente tenía que tener fidelidad a sus padres, a sus hermanos, quienes eran prácticamente practicantes de esa fe hacia el monarca que había encontrado en su propia vida. Y fue realista, ingresó al ejército realista, combatió los esfuerzos libertarios de Chile y del Perú, caminó desde el este de América del Sur hacia el oeste completo a través de todo el territorio para reincorporarse al ejército realista. Y siguió luchando. Las últimas intervenciones fueron en el sur, cercano a su lugar de nacimiento. El recorrer por América y el llegar cercano a su lugar de nacimiento le hizo reflexionar. Le hizo reflexionar porque él sentía la necesidad del derecho que le asistía a los naturales de dirigir su propio destino. Si dividimos su vida, sus 70 años,
de acuerdo a las etapas que vivía nuestra patria, encontramos que en el primer tercio de su vida fue realista y fue buen realista. Perú, 12 de febrero de 1822, se acerca a San Martín y le pide incorporarse a las filas patriotas. Y fue un extraordinario patriota. Fue prócer de la independencia, fue héroe nacional y fue también revolucionario en ese segundo tercio de su vida hasta el año de 1845. Fue revolucionario porque quería que se cumpliera la ley de la Constitución. Y posteriormente fue también estadista, libertador, constitucionalista, americanista, forjador de héroes nacionales. Todo este contexto es en el cual desarrolla su personalidad y nos ofrece a nosotros un cúmulo de acciones dignas de ser interpretadas por todos nosotros, dignas de merecer el respeto y admiración de todos los pueblos. Pero los grandes personajes encuentran también aquellos que quieren destruir su imagen. Y Castilla no está al margen de esa consideración. Hace poco, en el departamento de Ancash, una plaza que había propiciado justamente una señora, miembro del Instituto Libertador Ramón Castilla, al pie del Cerro Pan de Azúcar. En ese lugar se pretendía la plaza Castilla transformar, quitar a Castilla y poner otra imagen. Los argumentos que en ese departamento se siguen sosteniendo en profesores de esas gentes que buscan la discordia y que enfrentan las realidades en la forma más indigna posible, lo señalaban de chilenófilo, lo señalaban de que había hecho enfrentar al norte con el sur del país, a través, lógicamente, de esa pretendida Confederación Perú-Bolivariana. Una confederación que fue impuesta a la nación peruana, a un gobierno provisional, una confederación que le puso como condición Santa Cruz a Orbegoso de que el Perú se dividiera en dos estados, norte y sur, porque no le interesaba el Perú completo, le interesaba el sur para integrar decididamente el sur a Bolivia. Y accedió esta presidencia firmando un convenio y convocó a juntas departamentales del norte y del sur. ¿Acaso un presidente puede hacer esto? ¿Acaso una nación, apellido de un vecino, puede dividirse en dos estados? Si nosotros no defendemos esa causa, no sabemos que el Perú fue una unidad desde su origen, y quienes defendieron esa causa de reintegrar a la nación peruana fueron los mismos próceres que conquistaron la independencia y soberanía de nuestro pueblo. Y él estaba dentro de ellos, y por eso se buscó la ayuda, y por eso se logró que el Perú se recuperara con una unidad como desde su origen había sido.
Hay quienes se rasgan las vestiduras y dicen que lástima. Y le echan la culpa a Chile, dice que Chile nunca quiso, pero el procedimiento con el cual se hizo esta situación es el que no se podía aceptar. Y quienes habían luchado por la patria, una patria íntegra, no podían sostener que hubieran dos estados, y esa es la razón fundamental por la cual este señor se hizo héroe y se hizo grande y hizo la patria. Muchas gracias. Imposición de la distinción Cruz Castilla a la señora embajadora del Servicio Diplomático de la República, Liliana Violante de Torres Muga, directora de la Academia Diplomática del Perú. Acto a cargo del señor general de brigada Germán Jamán Carrillo, presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla. Libertador Ramón Castilla, 2012. Lima, 31 de agosto del 2012. Visto. Lo estipulado en el Estatuto del Instituto Libertador Ramón Castilla, que lo dispuesto en el Decreto Supremo de Creación del Distintivo Cruz Castilla, del 8 de julio de 1971, que a la letra dice: Excelentísima señora embajadora Violante de Torres Muga, a nombre del Instituto Libertador Ramón Castilla, que me honro presidir, tengo el honor de haceros entrega en la más alta distinción, la Cruz Castilla, por los méritos que usted ha ofrecido y vino ofreciendo a nuestra institución y a nuestra patria. Señor Presidente General Germán Jamán, es para mí un altísimo privilegio recibir la Cruz de Castilla. Estoy seguro, señor Presidente de nuestra institución, que conservaré esta invalorable presea con orgullo y con honor. El presidente Ramón Castilla, entre otros muchísimos atributos, es considerado fundador del Servicio Diplomático de la República. Una razón más para sentirme muy enaltecida al recibir esta distinción que me honra en grado sumo. Muchas gracias. Incorporación como miembro del honor del doctor Hans Wolfgang Schenker. Lectura de resolución. Estatutarios del Instituto Libertador Ramón Castilla, aprobándose por unanimidad su incorporación como miembro de honor, por lo que se resuelve incorporar como miembro de honor al doctor Hans Wolfgang Schenker, presidente del Museo de Arte Hispanoamericano, en cumplimiento con el título segundo, régimen interno, capítulo sexto, miembro del Instituto y clasificación, inciso B, del Estatuto General del Instituto Libertador Ramón Castilla, aprobado con decreto supremo de fecha 21 de abril de 1955 y su modificatoria de fecha 17 de septiembre de 2004. Regístrese, comuníquese y archive. Firma General Germán Jamán Carrillo, presidente del Instituto Libertador Ramón
Así son los alemanes. El sable es alemán también. Y las diamantes habrán puesto conste que 110 diamantes que tiene incorporado son, digamos, de estilo antiguo, que hoy día ya no existen. Incorporado con Juan Castilla, y en las filiales también tiene cada uno 20 brillantes, de los cuales 2 o 3 se han perdido. Obviamente ha estado enterrado esto en el campo de batalla, se perdió todo lo que era la madera, pero es un documento de la historia. Y yo soy aficionado a las armas hace 45 años y soy uno de los 4 o 5 expertos en el mundo. Organicé el Museo de Madrid del Ejército hace más de 40 años. Pero también estoy aficionado a la pintura. Mi ilusión es hacer un museo de arte acá en el Perú, en eso estoy trabajando ahora. Y me han honrado ser socio del Club Nacional, de la Benemérita, ahora de esta maravillosa institución. Y por eso aseguro, lo que haya dentro de mí, lo que puedo hacer, siempre será hecho. Así esperamos. No espera, eso está seguro. Que salió. Más o menos. A nombre del Instituto Libertador Ramón Castilla, le entrego los distintivos que lo asignan como miembro de honor de nuestra institución. Gracias. El honor es mío. Seguimos adelante, paso firme. Sí, de todas maneras. Incorporación como asociado de elenco del señor Coronel de Fuerza Aérea del Perú, Marco Antonio Felipe Mori. Lectura de resolución.
señor coronel Marco Antonio Felipe Moni, a nombre del Instituto Libertador Ramón Castilla, queda usted incorporado como miembro asociado de él. El discurso de orden ofrecido por la señora Graciela Castilla Berman desde la República Argentina o el 215º aniversario del natalicio del gran mariscal del Perú, Ramón Castilla y Marquesado. Queridos hermanos peruanos, quería hacerles llegar este saludo desde Buenos Aires, Argentina, previo al comienzo del discurso, solamente para manifestar mis respetos y mis más sinceras disculpas por no haber podido estar presente ante ustedes. Sé que no faltará oportunidad, así que solo les diré hasta muy pronto. Muchas gracias. Estimados hermanos peruanos, antes que nada quisiera agradecer a las autoridades del Instituto Libertador Ramón Castilla por darme la oportunidad de dirigirme a tan distinguido auditorio, en este día tan significativo para todos los peruanos y tan importante para mí. Lamentablemente un difícil momento familiar me impidió estar presente físicamente, por lo que agradezco de todo corazón se me permite hacerles llegar hoy un mensaje por este medio. Hoy, 31 de agosto, conmemoramos en este lugar de trascendencia histórica y cultural el 215 aniversario del nacimiento del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. Me siento especialmente honrada de formar parte de este homenaje al hombre que con honor, honradez y patriotismo llegó a convertirse en el paradigma del orgullo de ser peruano. Es difícil para mí mantener una actitud imparcial al hablar de Castilla, pero no solo por el natural afecto familiar que siento desde mi niñez, no solo podía entender el vínculo que nos unía, ya que no tenía la edad suficiente para comprender la semblanza de su personalidad. También se debe al sentimiento de orgullo y admiración profunda hacia el mariscal Castilla, que nace justamente con mis inicios en la lectura y la comprensión de los textos y relatos vinculados a su vida y obra. Fue mi padre, orgulloso de ser peruano y de llamarse también Ramón Castilla, quien puso en mis manos el primer documento relacionado al mariscal y que sembró en mí la curiosidad de conocer más sobre su extraordinaria vida. Con los años comprendí que su intención al hacer eso fue la de no influenciar mi opinión hablándome de la suya. Sabía que de todos modos terminaría siendo. En su biblioteca personal pude encontrar una gran cantidad de bibliografía y artículos periodísticos reunidos por él a través de los años, y que resumían su deseo de perpetuar la herencia de un apellido no solo ilustre, sino también digno de ser honrado. Cuanto más me interiorizaba en la lectura de sus documentos, en lo que se relataban y muchas veces se analizaban los sucesos de su vida por escritores, historiadores, investigadores, periodistas, etc., contemporáneos o no, mayor era mi reconocimiento y apreciación de las innegables cualidades de este hombre ejemplar. Pude confirmar, a medida que profundizaba mi lectura, que ni siquiera las críticas de quienes intentaban menoscabar sus logros, remarcando su carácter campechano o sus modales de cierta rudeza, pudieron jamás disminuir su grandeza o desmentir su pluralidad, ya que fue admirable su lucha contra quienes fomentaban o permitían que intereses ajenos al bienestar de los peruanos dirigieran el futuro del país. Por eso sé que mi subjetividad no hará más que reforzar la imagen de grandeza que este hombre de notable visión supo grabar en el corazón de sus compatriotas al formar parte de la historia republicana del Perú, pasando a la posteridad como símbolo del esfuerzo, sacrificio y amor incondicional a la patria.
Conocer su historia, en definitiva, terminó siendo para mí la necesidad de adentrarme en el pasado para conocer mi identidad. Porque la identidad es justamente eso, la historia, nuestra historia. ¿Y cuál es la finalidad de conocer la historia si no va a enseñarnos a mejorar nuestras elecciones presentes y a involucrarnos y comprometernos con nuestras elecciones futuras? ¿Cuál es la finalidad de estudiar desde pequeños los sucesos históricos de la humanidad, aprendiendo datos de personajes, de fechas y lugares, si no vamos a conocer y entender las causas que los originaron y los resultados y consecuencias de esas acciones, muchas veces heroicas? ¿Y qué mejor homenaje podemos rendirle a nuestros héroes que el de perpetuar y emular sus enseñanzas y ejemplos de vida en nuestras propias vidas, recordando los sacrificios y esfuerzos realizados por la patria sin ningún tipo de condicionamiento o cavilación? En lo personal, considero que esa es la esencia de conocer la historia y el objetivo al enseñar a nuestros hijos, futuros ciudadanos que formarán parte de la vida política y social de un país y que aprenderán a valorar esas enseñanzas observando nuestro propio comportamiento como primer ejemplo a seguir. Por eso, para Castilla es eterno el agradecimiento por el orgullo de llevar este apellido, sabiendo además que siempre podré encontrar en sus actos alguno que oriente e impulse conmigo cuando más lo necesite, recordándome con su ejemplo que no habrá mérito en lo obtenido sin respeto por las propias convicciones. Y Castilla era un hombre de férreas convicciones, abogando por la libertad, la justicia y la ley, luchando contra la tiranía, la inmoralidad y el desorden. Fue esencialmente valiente en campo de batalla y también luchando contra las prepotencias y arbitrariedades que pudieran desestabilizar la democracia y la Constitución nacional. Intuitivo por naturaleza, tenía la particularidad de conocer el interior de los hombres, por lo que con él no valía el fingimiento ni las maniobras oportunistas o intrigantes. De mirada curiosa y penetrante, con un tono de voz acostumbrada a dar órdenes, sabía cómo aplicar un toque de ironía a ambas cuando deseaba poner en evidencia estos personajes. Considerado por algunos hombre peligroso por su fuerza, honradez y capacidad, Castilla tuvo que lidiar con la mediocridad de quienes no compartían su fervor patriótico por la unificación pacífica y próspera de su amado Perú. Inteligente, lacónico en sus palabras y de decisiones rápidas, no era amigo de adulaciones o cavilaciones, sino más bien gustaba de las acciones resolutivas y prácticas. Particularmente hábil para resolver situaciones difíciles y sabrosas, jamás evadía sus responsabilidades. Desde sus inicios en la vida militar, demostró superación y sacrificio en los campos de batalla y voluntad y energía inhumables en todas sus acciones castigadas. Sobresalió en el arma de caballería y en el adiestramiento de los reclutas, haciendo de ellos excelentes soldados preparados para el combate, ya que era capaz de contagiarles la valentía y la condición moral necesaria si debían entregar la vida para defender su patria. Su espíritu luchador y fortaleza de carácter fueron los artífices de la increíble y conocida travesía que emprendió a fines de 1817, con solo 21 años de edad, desde Río de Janeiro hasta Lima, a través de la selva del Mato Grosso, cruzando ríos caudalosos, zonas de densa vegetación y de altas montañas, soportando las inclemencias del tiempo y los riesgos de recorrer lugares totalmente desconocidos. Esta experiencia templó aún más su ya voluntarioso espíritu, y conocer los pueblos que habitaban tan vasto territorio americano acrecentó su deseo de integrarse definitivamente en la lucha nacional. Desde ese momento y hasta el final de su vida, jamás dejó de ser protagonista de la historia política y económica de
este hombre notable se transformó en una nación institucionalmente ordenada, progresista, unida y libre. De Castilla se dijo que la vida práctica había sido su escuela y que en su vida, llena de vicisitudes, había acumulado toda la soledad necesaria para ser un hombre público. Y desde su aparición en la vida pública del país, en una época dura de una tremenda lucha por el poder, Castilla siempre supo mantener sus ideales de patriotismo y soberanía nacional alejados de las influencias de recompensas y honores que buscaran dirigir su brazo hacia otros objetivos. Fue un hombre de una constancia y voluntad innegables que le permitieron forjar su destino de gobernante durante 12 años, haciéndose cargo de un país desolado por la guerras. Su desempeño como presidente estaba asignado por su amor a la patria y en su prosperidad, por lo que sus acciones de gobierno estaban dirigidas a lograr el bienestar de su pueblo bajo esas índices, respetando la Constitución, la voluntad popular y la libertad de expresión. Pacifista, justiciero y con un alto grado de sensibilidad social, luchó hasta obtener la abolición del tributo indígena y de la esclavitud de los negros, aun cuando en ese entonces esta medida era considerada inapropiada para el buen funcionamiento de la economía del país. Visionario e innovador, supo de la importancia de asegurar la democracia y las instituciones, fomentando la educación, el cumplimiento de las leyes y la reestructuración y fortificación del ejército y la fuerza aérea. Fundó el servicio diplomático, convenció a los ministros, ordenó redactar el primer código civil y penal, estableció el presupuesto y promulgó la constitución de mayor vigencia en la historia del Perú, de 1860 a 1920. Luchador incansable del progreso, impulsó la construcción del ferrocarril entre Lima y el Callao, el alumbrado público a gas, la instalación de agua potable, la construcción del primer mercado central de Lima y de la penitenciaría de Lima. Se inauguraron las primeras líneas telegráficas y se reconoció el correo. Se construyeron hospitales, colegios, iglesias, caminos y puentes y se impulsó el desarrollo en gran escala de la explotación del guano y del salitre. Castilla hizo mucho más de lo que me es posible hoy mencionar en estas líneas. Su desempeño fue tan benéfico para su país como ciertamente no lo había sido nunca. En su época como gobernante, el Perú alcanzó tal grandeza y bienestar que llegó a ser una de las repúblicas más fuertes y respetadas del continente. Y 50 de los 70 años que duró su vida los entregó a su país con ese deseo de su corazón. Mucho se le debe a este soldado de la ley, como lo llamó Manuel Mujica Gallo en su libro, o al Taipa Castilla, como lo bautizó el corazón de un pueblo que lo amaba y respetaba por sus innumerables valores. Y la mejor manera de retribuir su legado será aprendiendo de su ejemplo y tratando de ser dignos de tanto sacrificio y abnegación por la prosperidad de su pueblo. Porque no debería ser en vano la lucha de un hombre que antepuso su amor a la patria, viviendo toda clase de peligros y soportando encarcelaciones, injurias y represalias de sus enemigos, cuando pudo elegir un destino más apacible y una vida menos sacrificada. No debe ser inútil el esfuerzo de un hombre que siguió siendo fiel a sus principios a pesar de lo difícil que le resultó muchas veces mantener sus convicciones. No se debe olvidar que este hombre llegó al final de su vida mientras peleaba la última batalla en el mismo desierto que volvió a nacer, y que a punto de morir en brazos de su sobrino Eugenio, fue su último deseo que Dios le concediera una sola más de vida para hacer la felicidad de su nación. No es justo olvidar que existiera un hombre como Ramón Castilla que le entregaron todo por su país, que arriesgaron su vida, dejaron a sus familias, perdieron a sus amigos y ganaron muchos enemigos, pasaron
a pesar de todo por lo que pasaron, increíblemente imploraban a Dios por vivir un poco más para seguir en la lucha. Y uno se pregunta, ¿qué clase de hombres eran estos? Y si nosotros logramos mantener esos ejemplos en nuestra memoria, cada vez que debamos ejercer nuestra función de ciudadanos, seguramente tendremos el valor y el impulso necesario para cumplirlo, y podremos sentir que estamos honrando sus vidas. Porque así como mi papá me enseñó desde pequeña a conocer la obra de mi tío tatarabuelo, así deberíamos enseñarles a nuestros hijos que la libertad que viven hoy la consiguieron hombres como Mariscal Castilla, y que será su tarea y la de las generaciones que le sigan mantenerla y respetarla. Por supuesto que no significa que les resultará fácil, pero si sabemos transmitirles y grabarles en sus corazones la imagen de estos hombres que, como el Mariscal Ramón Castilla, lo dieron todo por un noble ideal, habremos sembrado una semilla que dará sus frutos sin lugar a dudas, y será el mejor homenaje que podamos rendir en su memoria. Para finalizar, me gustaría leerles un poema de Carlos Augusto Salaverry que refleja mi sentir, y estoy segura que de mucho más. Forje de Dios, decía un templado, a contrastar el choque de la guerra. Áspero, duro, indómito soldado, luchó por la misión de ser llevado. La más bella garganta de la tierra, sombra y luz de América reside eterno el lago que tu nombre adquiere. Ella, en el libro de su historia escribe: quien vive por su patria, nada vive. Quien muere por su patria, nunca muere. Muchas gracias. Entrega de la copia del discurso de la orden a cargo del señor Luis Alain Ayala, esposo de la señora Graciela Castilla Berja. Himno a Castilla. Agradeciendo vuestra presencia
que le ha generado un significativo homenaje a un día como el que hoy celebramos, tratando de recordar, haciendo una remembranza del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. Señora embajadora, a nombre de la institución le pido que declare clausurada esta ceremonia para poder pasar posteriormente a hacer una visita, un recorrido dentro de la institución para poder palpar el avance de las obras. Declaro clausurada esta ceremonia. Muy grande relación, bárbara. Ahora le voy a hacer que le diga que sí. La vez pasada,
abiertos y antes estaban cerrados, porque una casa habitación pues, no es muy aparente para una circulación de una exposición. Entonces ya tomado en cuenta esto, hemos adaptado todos estos salones continuados y aquí empieza la familia, el siguiente es el militar, después el realista, el segundo y en cada uno de estos espacios vamos presentando la vida. Esta es una salita de orientación inicial para poner en autos a las personas que van viviendo y que conozcan un poco cómo va a ser el recorrido. Pasemos por acá. Mayores con DNI en la mano. Se han utilizado todos estos espacios para la circulación. Todo ese sector que está acá todavía hasta donde termina la ropa todavía es un 3 minutos más. Más bello, ¿qué? Como era la costumbre, los salones principales eran en el segundo piso, de tal manera que este resulta siendo el salón principal de la Casa Castilla, que lo tenemos que restaurar el techo. Hay 6 pintores europeos, que es el homenaje que se le hace en este salón, y que lógicamente esta casa en realidad, las casas antiguas, cuando tenían la escalera al frente, era la entrada de los reyes, realmente de las más altas autoridades. Cuando lo tenían a la derecha, era para los marqueses. Cuando lo tenían a la izquierda, para los condes. Abajo, el patio era un patio donde entraban las carrozas y había un callejón
río que corría hasta el fondo. Nosotros, el predio en este momento que tiene 1.700 metros cuadrados, está referido solamente a la parte que era la casa. En realidad aquí fueron dos fincas que las unieron cuando las compró el mariscal Castillo, que estaban repartidas más o menos detrás de esto, en una finca y la otra. Acá encima hay un salón igualito a este, pero que se usaba como mirador realmente, porque no había pues. Antes se usaba los terceros, cuartos pisos, lo usaban como miradores, y se cuenta la historia que hasta los barcos se podían ver cuando llegaban, cuando salían del puerto. Estoy tratando de colocar esos muebles un poquito más arreglados para habilitar esto con espejos